Buenas noches. Cansados, tranquilos. Lo bueno del cansancio es que podemos descansar y yo creo que aquí descansamos. Vamos entonces a ir como incorporándonos un poco acá para entrar en materia, por respeto a los que llegaron temprano, ¿no? Vamos entonces a honrar este momento, este espacio, para que Dios pueda hacer lo que quiera hacer en nosotros, que es su providencia, su voluntad. La voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Son tres palabras que determinan la confianza que nosotros podemos tener en Dios. Al decir Dios sobre sí mismo que su voluntad es buena, significa que en todo nos conviene. Buena significa que pese a que no podamos entenderla, nos conviene. Que siempre a la postre vamos a recibir algo mejor de lo que nosotros creemos o esperamos. Esa es su voluntad. Sosa. Que su voluntad es agradable. Esta es la parte controversial. ¿Para quién es agradable la voluntad de Dios? ¿Para quién es agradable la voluntad de Dios? ¿Para quién? Para ti es agradable. Sí. Pero ¿qué significa? Y aquí está la paradoja, que la voluntad de Dios es agradable. Y hay cosas que nosotros vivimos y es la voluntad de Dios y nos pueden parecer chocantes o puede chocar contra algo de nosotros. Les pongo un ejemplo muy claro que veremos en el Evangelio de Juan, están en los 4 evangelios, en la pasión de nuestro Señor. Señor, pasa de mí este cáliz, pero hágase tu voluntad. ¿Era entonces la voluntad de Dios agradable o no? Pero la voluntad de Dios es perfecta. Yo no puedo decir que la voluntad de Dios es buena sin decir que es agradable y perfecta. Esa triada de bueno, agradable y perfecto trae consigo un misterio. Y es el misterio de la providencia de Dios. Decir que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta encierra el misterio de aquel que camina en el Espíritu. Yo no puedo decir que la voluntad de Dios es agradable desde la posición de la carne. La voluntad de Dios no es agradable para la carne. Esa es la mala noticia del día. La voluntad de Dios no agrada a tu carne, pero es buena para tu carne y es perfecta para tu carne y para tu espíritu. Cuando pasamos por un mal momento solemos decir y dar este tipo de consuelo. Oye, tranquilo, hermano, hermana, amigo, amiga, papá, mamá, vecino, colega. Oye, la voluntad de Dios, con palmadita de hombro incluido, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Tranquilo por lo que estés pasando, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Pero ¿sabes lo que estás diciendo? ¿Sabes lo que Dios quiere decir con eso?
Es buena para tu cuerpo, para tu carne, cuerpo, carne, para tu materia. Es muy buena la voluntad de Dios. Es agradable para tu espíritu y es perfecta para ambos, tanto para carne como para espíritu. Pablo, ¿qué estás diciendo? Vamos a desgranarlo un poco mejor antes de orar. Porque quiero que oremos en esa dirección. Quiero invitarlos a que oremos en la dirección de poder decir a toda voz desde el corazón, no desde el deseo, desde la razón, sino desde lo profundo del corazón: Señor, quiero hacer tu voluntad, y lo que eso implica. ¿Cierto, Sosa? ¿Quieres decir algo al respecto? Sobre decirle a Dios querer hacer su voluntad. No querés, pero te estoy medio forzando. Ahora puedes meditarlo y cuando terminemos me ayudas con eso. ¿Vale? Gracias. Y el Espíritu lo va a agradecer. Solo quien vive en el Espíritu o comienza a discernir al nivel espiritual, puede decir, aún a pesar de la carne, del desagrado de la carne, tu voluntad es agradable. Puede decirlo. Y saben, yo puedo decir que la voluntad de Dios es agradable aún a pesar, y aún si suena contradictorio. Es una paradoja, mas no es una contradicción. Hay una diferencia entre las paradojas y las contradicciones. Una contradicción es algo que no encaja, que no cuadra, es un silogismo que no cuadra, es una verdad a medias. Mas una paradoja es algo que puede parecer confuso, enredado, pero tiene un sentido, es una máxima que trae un sentido implícito. Así pues, cuando para unirlo con el versículo 27 del capítulo 14 del Evangelio de Juan, cuando los cristianos eran perseguidos, ¿ustedes creen que cómo se sentían? Vámonos al caso de Felipe, Hechos de los Apóstoles, Felipe evangelista, cuando fue a predicar por todas partes. Y dice las Escrituras que Felipe el evangelista andaba por muchos lugares de Israel haciendo diversos y numerosos milagros, muchos milagros. Hacía Dios a través de las manos de este Felipe. Y justo se encuentra con un séquito de personas comisionadas directamente por el Sanedrín para apresarlo. ¿Y qué pasa con Felipe? Que es la imagen del protomártir, el primer mártir. Fue apedreado, fue lapidado, fue matado a pedradas. Y allí precisamente estaba un joven, Saulo, jovencito, impetuoso, lleno de ánimo y celo religioso, queriendo destruir esa secta llamada cristianismo. Y los despojos del ropaje de Felipe cayeron, dice, a los pies del que en el futuro pasaría a ser el apóstol Pablo. Felipe, ¿cómo creen que se sintió mientras estaba siendo apedreado? ¿Cómo se sintió Felipe? Cualquiera de nosotros es un Felipe. Él no las dijo. Los que vieron las dijeron, que sé que es a lo que veo, que su rostro, ¿es eso a lo que te refieres? Pero él no dijo lo mismo que dijo eso. No. Después de eso. Pero vamos a otra cosa. Vamos a otra. Lo que quiero aquí exponer es lo siguiente: ¿cómo se sintió Felipe? ¿Cómo se sintió en su cuerpo cuando tú recibes pedradas? ¿Qué sientes? Punto. La respuesta es sí. Aquí no hay nada profundo. La respuesta es: sintió dolor. Su cuerpo sintió dolor.
Pero acto seguido, quienes estaban observando el cuerpo de Felipe siendo apedreado, dicen que vieron el rostro de este hombre como el de un ángel. Perdón, me equivoqué, Esteban. Perdón, Esteban, el protomarte, Felipe no. Esteban. Gracias, ragazza. Esteban. ¿Cómo creen que se sintió él? Con dolor, pero su rostro reflejaba algo diferente. ¿Qué era lo que reflejaba su rostro? ¿Qué reflejaba su rostro? Paz. Reflejaba el espíritu que moraba en él. Así que pudo vivir la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Y eso se reflejó aún en su rostro. ¿Qué quiere decir esto? Que la vida del creyente no son violines y rosas, cítaras y trompetines, pero que hay una cualidad que bajo el espíritu, casi como una sustancia, hablaré de ello a continuación, se puede desarrollar en nosotros. Gracias, Manu, por corregirme. Así vivió Esteban. Y Esteban refleja la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Así pues que cuando nosotros veamos y pensemos, meditamos en si la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, entendamos que estamos llamando a esa persona o desde la convicción que ese bueno, ese agradable, no se refiere a la carne. Pero los frutos del Espíritu van a traer regocijo postrero a la carne. Me explico, hoy puedes estar pasando por una situación difícil, pero si siembras en el Espíritu, la carne, tu carne, va a recibir la cosecha del Espíritu. El trabajo por el que estás pasando hoy, el ayuno que estás teniendo hoy, la dificultad que estás superando en tu vida, bien sea de tu carácter, un pecado, una forma en la que sueles responder casi que de manera autómata ante ciertas circunstancias y que quieres cambiar porque sientes que eso es como un lastre que llevas y no te deja tener intimidad con Dios. Eso que le duele a tu carne luchar contra esto, a la postre, en el futuro, mientras siembras y luchas, combates con eso en el ámbito del Espíritu, va a traer un fruto que la Escritura dice, y traerá pues fruto que apacible. Y traerá fruto apacible. Y el fruto apacible se refiere ya no al Espíritu, sino a la carne. Ese apacible es a la carne. Vas a hallar reposo en tu carne, en tu vida, en la parte material, porque no todo esto se trata de cosas profundas y espirituales. El espíritu repercute, reverbera en la materia, en tu diario vivir. Lo que por el espíritu logres se va a ver reflejado en tu vida ordinaria, en toda tu vida ordinaria y cotidiana, relaciones, familia, economía, hijos. Porque el espíritu, lo que se gana en el espíritu, salpica sí o sí también a tu carne. Esa es la ley. Así que vamos a pedirle a Dios que nos visite en este lugar y que nos muestre cuál es su voluntad buena, agradable y perfecta para comprender esa profundidad de su voluntad y poder vivir y tener ese rostro de ángel que tuvo Esteban, porque estaba lleno de la presencia de Dios, pero también en cumplimiento de su voluntad, aún en medio del dolor, Oh Dios Padre, gracias por cada persona, por sus vidas, porque les tienes acá en este tiempo presente, sembrando en cada uno semillas que trascenderán no solamente
a la vida práctica, como debe ser el Evangelio, porque el Evangelio debe trascender, no simplemente como un camino interior, como una devoción, sino que en nuestra vida práctica debemos reflejar aquello que es nuestra verdadera naturaleza, que ahora recogemos y recibimos en Cristo, la identidad de hijos de Dios. Y como hijos, ayúdanos a reconocer, a experimentar tu voluntad buena, porque sabemos que eres bueno, y un padre bueno da cosas buenas a sus hijos, que es agradable al Espíritu, aunque a pesar a veces nuestra carne no lo entiende. Pero cuando vivimos en la dimensión del Espíritu, podemos soportar cosas de la carne, en esa condición, en esa sustancia que tú llamas paz. Gracias, Padre, por cada corazón acá. Padre, que no se diga cosa alguna que no esté de acuerdo a tu voluntad, Dios. Gracias, Padre, porque eres la razón por la cual nos encontramos en este lugar. Eres la razón, eres el motivo, eres quien nos llama, quien convoca, quien nos guía hacia tu Hijo Jesucristo. Padre, y que cada palabra que baje al corazón pueda transmitirse a las manos y extenderse y convertirse en obras en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, vamos entonces ya recta final del Evangelio de Juan. Estamos en la parte del anuncio de la pasión. Ya Jesús, el miércoles pasado hablábamos cómo Jesús hace la primera promesa del envío del Espíritu Santo como el restaurador de la humanidad. Y vemos que la iglesia es precisamente ese agente de parte de Dios para restaurar a la humanidad. Y sí, así es. La iglesia o el papel de la misma es ser el agente de Dios en la tierra para restaurar, eso sí también, por medio del Espíritu Santo, el reino de Dios en la tierra. El reino de Dios no es, porque muchas veces nosotros tenemos inconscientemente una visión de reino como un rey déspota, como un rey autoritario, que quiere simplemente tener extensiones de tierra y súbditos y ser adorados, pero el reino de Dios no tiene que ver con eso. El reino de Dios tiene que ver con la libertad, con el amor y con el propósito. Y la iglesia es el heraldo, es decir, es la encargada de hacer que ese reino se extienda en la tierra. Cuando nosotros comenzamos a recibir esa identidad de hijos de Dios y por consiguiente ese llamado a ser iglesia y a pertenecer y a actuar conforme a esa nueva identidad, empezamos a desarrollar algo que podría llamarse como una responsabilidad. ¿En qué sentido una responsabilidad? Sí, porque cuando tú eres consciente de esa identidad que tienes, del peso de tus acciones, del poder del Espíritu Santo que Dios deposita sobre ti para ser extendido a otras personas, a los demás, entonces algo ocurre en tu corazón. Cuando eres consciente de esa identidad y despiertas a ella, inmediatamente algo, sin que te lo propongas, se produce en tu corazón. Es suscitado de manera natural. Y es que dejas de pasarle factura a Dios por todo lo que pasa en el mundo, o por las desgracias, o por las circunstancias, o por las situaciones. Porque yo antes de haber conocido el poder y la autoridad que hay en Dios y en su iglesia, era uno de los que le pasaba todas las facturas de cuentas de cobro a Dios.
Dios, ¿y por qué se están muriendo en Sierra Leona? Dios, ¿y por qué las guerras de agua en África? Dios, ¿y por qué permitiste esto? Dios, ¿y por qué el oscurantismo de la Edad Media? Dios, ¿y por qué este nació así? Dios, ¿y por qué este? Dios, ¿y por qué este? Dios, ¿y por qué esto? Dios, ¿y por qué lo otro? Dios, ¿y por qué el sufrimiento? Dios, ¿y por qué pasé esto? Dios, ¿y por qué nací en este país donde nos piden visa y nos requisan en todos los aeropuertos? Dios, ¿y por qué esto? Dios, ¿por qué lo otro? Dios, ¿por qué nací de este color de piel? Dios, ¿por qué soy bajito? Dios, ¿por qué soy tan alto? Dios, ¿por qué? Dios, ¿por qué? Dios, ¿por qué? Antes era uno que le pasaba factura a Dios por todo, porque mi identidad no era de hijo de Dios, sino que era de víctima. Y me creía el defensor del resto de víctimas. Y esa era mi justicia, ser el defensor. Y miren que muchas veces uno tiene como una especie de justicia personal y uno se indigna. ¿Y por qué esto? Entonces alguien habla de Dios y uno dice, sí, estás hablando de Dios, ¿y por qué Dios permite esto, esto, esto y lo otro? Cada que yo encuentro una persona así, yo lo entiendo. ¿Cómo juzgar a alguien que entiendo y que yo era? Pero como yo lo era, lo entiendo. Y entiendo y respeto que piensen así. Pero cuando tú recibes la identidad de hijo de Dios y comienzas a ver que a través de ti algo comienza a fluir, entonces tú comienzas a pasarte factura a ti mismo, no a Dios. Porque el responsable es del que teniendo el tesoro calla. Ese es el verdadero responsable. He descubierto un Dios que quiere extenderse. Acabo de llegar de un viaje ahorita a las casi 5:20, 5:30 de la tarde. Vengo de dar charlas por diferentes universidades en diferentes lugares en el eje cafetero. Y lo único que he visto es que cuando tú abres la boca de parte de Dios, hay muchas personas dispuestas a escuchar. En una universidad, en una facultad de medicina, en un grupo de personas que practican aeróbicos o hacen yoga y están dispuestos a escuchar a alguien que habla de Dios. Y si yo sé que Dios puede hacer algo a través de mí y no voy, ¿con qué cara le voy a pasar factura a Dios? Díganme, ¿con qué cara le pasamos factura a Dios? ¿Por qué no nos miramos a un espejo y pensamos que Dios ha depositado su espíritu dentro de nosotros para que nosotros más bien comencemos a pasarnos factura y decir, ¿yo por qué no voy? Como decía en la escritura, Señor, envíame a mí. Quien dice eso va a ser enviado. Que no les quepa la menor duda que Dios quiere utilizarnos y darnos esa identidad. Y va a hacer maravillas a través de nosotros. Pablo, pero es que tú has visto enfermos sanarse. Es que tú cuentas, que este se sanó, que esto pasó. Sí, pero porque oré por el enfermo. ¿Por cuántos enfermos has orado tú para que se sane? Comienza a hacerlo y vas a ver cómo Dios actúa. Comienza a hablar de Él. No, es que la gente no quiere escuchar de Dios. El que no quiere escuchar que se salga, pero hay unos que sí quieren escuchar. En una de las conferencias que di, varios me escucharon y en el momento que mencioné la palabra Jesús, se salieron de una conferencia como 7 o 8. 7 o 8 personas se salieron. Yo dije, Dios los bendiga. En mi interior no están obligados. Por lo menos escucharon la otra parte. Y cuando estén en algún momento de necesidad, se acordarán de un paisa que llegó a hablarles que Dios era real. Y lo intentarán hacer, así como yo lo hice cuando estaba en una situación límite en la que lo único que pude hacer fue rendirme a Dios. Pero comencemos como hijos de Dios a hacernos responsables del reino también. El reino es tu responsabilidad, porque tú llevas el sello de Cristo y la marca del Espíritu. Así que la responsabilidad de tu papá, ¿quién es tu papá?
es tu responsabilidad y su reino es tu reino. Le llaman sentido de pertenencia, ¿no? Dice que ya no pertenecemos a este mundo, que pertenecemos a ese mundo. No te detengas, no te menosprecies a ti mismo, no menosprecies tus capacidades, porque Dios no necesita tus capacidades, Dios te capacita. Dios no necesita que ores muy bonito, que tengas, que hables muy bien. ¿De qué me sirve hablar muy bien si los enfermos no se sanan? Una persona con cáncer, yo no necesito saber mucho para saber orar por una persona que tiene un cáncer. Yo sé que es un cáncer, ni siquiera médicamente tengo que saber cómo se comporta o cómo surge el cáncer o cuáles son las 4 vías celulares para que se produzca un cáncer. No tengo que conocer eso para orar y decir, cáncer, en el nombre de Jesús, te vas de acá. Ni tampoco soy quien para garantizarlo, porque la última palabra la tiene Dios. Y miren que en esa medida, cuando adquirimos esa identidad de hijos, nos sentimos como hijos, en esa medida el Espíritu Santo va a fluir en medio de nosotros, porque le estás dando el espacio, las herramientas, la materia prima para que Él pueda actuar. Y así te darás cuenta que no hay personas especiales dentro de la iglesia. No hay personas más especiales que otras. Que sí hay. Hay personas que disponen su corazón más que otras, o que deciden usar la fe más que otras. Simplemente es eso. Y Dios respeta y perdona. Y no por eso nos vamos a condenar o Dios nos va a castigar. Pero entonces, piénsalo 2 veces antes de pasarle factura a Dios y más bien busca su poder y su autoridad para transformar tu circunstancia, lo que te esté aquejando. Y sé que algo vas a encontrar. Capítulo 14, verso 27, dice, la paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, os la doy yo. La palabra paz del castellano que nosotros utilizamos viene del latín pax. Pax era una tregua de guerra. ¿Qué era la Pax Romana? La Pax Romana significaba cuando el imperio no estaba en asedio o se habían hecho tratados con los reinos circunvecinos a los que los romanos llamaban bárbaros. Estos pueblos bárbaros estaban siempre en incursiones, robándole territorio, bueno, entre comillas, robándole territorio desde la perspectiva del imperio romano. Entonces se hacía la Pax y había como una especie de tregua. La Pax o la paz, según el mundo, es muy diferente a la paz que da Dios. Podemos entender que existe una diferencia muy, muy notoria y Jesucristo, nuestro Señor, nos está enseñando que la palabra o el uso común de la palabra paz que nosotros utilizamos para referirnos a una tregua, a que no hay violencia, a que estamos tranquilos, es muy diferente a la paz que el Señor nos está ofreciendo. El Señor no nos está ofreciendo la paz del mundo. Por eso muchos se escandalizaron cuando Jesús dijo las siguientes palabras. Ustedes creen que yo he venido a traer paz al mundo. Yo no he venido a traer paz, pero se estaba refiriendo específicamente a esa paz, a la paz entendida mundanamente, a la paz de los tratados de paz, de cero conflictos, a los pactos de no agresión, a la Pax Romana. A esa paz no se refería a Jesús. Entonces, nosotros entendemos paz como ese estado de tranquilidad. Miren, muchas veces nosotros como creyentes podemos incurrir en el error de estar viviendo una vida conformes o en un estado de confort, de tranquilidad, simplemente porque más o menos, como dicen los argentinos, ya voy ganado, porque tengo unas rentas fijas al mes y entonces puedo pagar mis obligaciones y puedo ir tranquilo, sé cuándo me puedo ir de vacaciones y entonces estoy como en un estado de confort.
La carne, lo digo en primera persona, a Pablo Velázquez le encanta el confort de la carne, es que ¿quién no quiere eso? ¿Quién no quiere el confort de la carne? Es muy agradable. La carne siempre está buscando no estar conflictuada o en fricción, ¿no? La diferencia, bueno, no me voy a meter por ese lado. Entonces, esta paz, muchas veces nosotros confundimos ese estado de confort con paz. Ay, es que yo tengo una vida con una paz, es que Dios me dio una paz, y es que yo estoy en una cabañita allá en el retiro y siento una paz que Dios me da. Esa no es la paz de la que estamos hablando. Esa no es la paz que Dios da. Esa no es la paz que Jesús está hablando, porque miren que Él dice, no es la paz según la concepción del mundo. La concepción del mundo es, vivo en una vida de muelle, de statu quo, de confort, por lo tanto yo soy una persona de paz. Es exactamente esa paz. Y por otro lado, tampoco se refiere a la paz política, a los tratados de paz, es que gracias Jesús por los tratados de paz, por la paz. Esa no es la paz que Él nos da. La paz entre dos países, esa no es la paz de Dios. Y Él dice escandalosamente para los que no comprendían el lenguaje en el que Él estaba hablando, yo no he venido a traerle paz al mundo, no se confundan, yo he venido a traer guerra. Y hermano se irá contra hermano, y los hijos se irán contra los padres, y los padres contra los hijos. Por mi causa yo he venido a traer espada. Y uno dice, Jesús, pero si tú dices que eres príncipe de paz, ¿cómo es? Sí, yo soy príncipe de paz, pero no de la paz que ustedes creen. Es otra paz. Pero ¿cómo que Jesús vino a traer conflicto? Sí. Y sé que lo que voy a decir puede tocar a algunos de ustedes. ¿Quién al llegar al Evangelio, al llegar a Dios y comenzar a actuar en consecuencia de esa presencia de Dios que ha comenzado a tocar tu vida y cómo comenzaste a cambiar, no tuvo conflicto con padre, con hermano, con vecino, con amigo, con novio o con novia? Entonces le dice la novia al novio, pero ¿cómo así? Eso es malo. Y él dice, no, es que estoy sintiendo eso, pero eso es malo, eso no es normal. Ahí ya hay espada, ahí hay un conflicto. Pero ¿cómo así? Es que no tomaste, pero emborrachate una vez al año no hace daño, venga, fondo blanco. Y entonces el Espíritu Santo dentro de ti, ni siquiera sin que tú te esfuerces, dice, no, esto es un templo, yo no lo voy a dañar, yo no voy a perder la conciencia. No, pero, es que mira, te están metiendo cucarachas, ya te volviste mojigato, te vas a ir de monja, te vas a ir de monje, vas a ser sacerdote. Y eso comienza a ocurrir. Porque no entienden que tú no estás viviendo por una regla que te están imponiendo en un lugar, que hay una naturaleza dentro de ti que simplemente está reconociendo que hay cosas que te hacen daño. Y esto empieza a ser progresivo. Y eso por poner unos ejemplos. Y muchos rechazan y dicen, y sobre todo en la época de nuestro Señor, muchos seguían a Cristo y en su casa decían, ¿cómo vas a seguir a ese Galileo si el Sanedrín ya lo condenó? Hereje, y los padres desheredaban a sus hijos. ¿Qué es eso? Eso es espada, eso es guerra entre padre e hijos por causa del Evangelio. Entonces Cristo vino a traer paz. No la paz del mundo. Es otra paz. Entonces, cuando Él dice, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, os la doy yo. Dice, no se turbe vuestro corazón, ni se intimide. ¿Vale? Ahora bien, ¿cuál es la paz que Él nos da entonces? Si la paz concebida coloquialmente no es a la que nuestro Señor se refiere, entonces ¿cuál es la paz que Él nos deja? La paz que Él nos da tiene dos vías, y quiero hablarles de esto. La primera vía de esta paz es
en esencia, la reconciliación de nuestro espíritu con el Espíritu de Dios, la reconciliación de nuestra vida con la vida de Dios. El hecho de que antes estábamos separados de Dios y que por la sangre de Cristo nos unimos en la muerte y pasión por medio del bautismo a Cristo y tenemos acceso al lugar santo, al lugar sagrado, al lugar santísimo, a disfrutar de su presencia. Esa es la verdadera y única paz. Esa es la paz. Pero Pablo, bueno, entonces, ¿qué es la paz? ¿La paz es un estado de tranquilidad o es un estado de reconciliación? Vamos por partes. Ese estado de reconciliación genera algo en ti. El hecho de que el cielo y la tierra se alineen, el hecho de que el cielo y la tierra se hagan nuevamente uno y amigos, que haya amistad entre el cielo y la tierra, eso dentro de ti va a producir una sustancia. Pocas veces he escuchado a personas hablar de la paz como una sustancia. Simplemente se habla de la paz como un estado de la mente. La concepción de paz como estado mental se puede encontrar en las religiones orientales. En los Vedas, en el Bhagavad Gita, en los libros orientales, la paz es un estado de la mente, ¿ya? Pero en Cristo, la paz es la reconciliación del cielo y la tierra, de tu vida y la de Dios, del reino de Dios y este mundo, por medio de ese sacrificio, pero la consecuencia material en ti es que una sustancia comienza a llenar tu vida. Y la paz, sí, la paz se puede sentir como una sustancia, tal cual el amor. Y eso lo puedes experimentar. Es una sustancia espiritual que te llena. Por esta paz es que los antiguos mártires de la iglesia, incluido el protomártir Esteban, y todos los que siguieron después, los que viven hoy, los que están en Siria, los que están en Corea del Norte, los que están siendo perseguidos en Nicaragua, que hay una iglesia perseguida en Nicaragua en este momento. Lo que ha ocurrido y está comenzando a ocurrir en ciertas partes de México, donde la iglesia está siendo perseguida fuertemente. En Argentina también viene un movimiento muy fuerte anticlerical persiguiendo la iglesia y todo lo que se llame Cristo, por no decirlo de todo el mundo. En Estados Unidos también está comenzando a levantarse una fuerza muy grande en contra de la iglesia. Y miren, esto sigue extendiéndose, pero recuerdo la historia de Perpetua y Felicidad, que eran unas mujeres griegas, era la señora de la casa y una de sus criadas, Perpetua y Felicidad, como para el entretenimiento en el circo romano les tiraban unos toros bravíos para que las cornearan y las mataran. Y la gente disfrutaba de eso, y esos eran los espectáculos de la época. Tiren a los cristianos y los vemos morir. Al foso de los leones, hay muchos testimonios de esos primeros mártires. Decía por allá San Agustín que la sangre de los mártires es como la semilla que hace crecer la iglesia, pero la historia o la razón por la que le estoy contando es que los historiadores cuentan cómo esta señora Perpetua y Felicidad eran corneadas por estos animales y no se quejaban, sino que cantaban salmos. Y las personas tan aburridas de que esas mujeres no murieran, el emperador ya cansado de eso que estaba viendo, de ese espectáculo tan grotesco, lo que hace ya es mandar a cortarles la cabeza a estas mujeres porque no morían, llenas de la presencia de Dios y cantando.
¿Qué condición había en ellas que las hacía tan diferentes? Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como os la da el mundo, no como os la da el mundo. Ellas tenían una sustancia espiritual que las hacía sobrellevar esa carga, esa intensidad que tenían que hacer para la obra de Dios. Y muchos viendo eso sabían que esas mujeres tenían ayuda de los dioses y eso pensaron. Estas personas son ayudadas por los dioses. Y el emperador romano, que estaba a cargo de la función, porque él era el que decía cuándo se detenía, el que iniciaba los juegos y el que hacía que se terminasen, para que no pensaran que esas personas tenían algo sobrenatural, mandó a cortarles la cabeza. Y que los dioses del panteón griego, pues que después mutaron al panteón romano, no perdieran autoridad, viendo el poder de Dios. La fase del espíritu te puede llevar en ocasiones a perturbar. ¿En qué sentido? En sentir como insuficiencia para compartirla. No sé si me explico. Sí, pero quien está sintiendo eso es la carne, no el espíritu. Es el filtro de la carne el que siente eso. Perdón, es lo que desea Jesús, que la paz y el gozo que sobrepasan todo entendimiento. Sobrepasa todo entendimiento. Ese sobrepasa todo entendimiento, él ya nos está diciendo que es espiritual, que no se puede razonar. Entonces, cuando la razón intenta explicar esa paz, se rompe, como explicar ellas por qué cantaban salmos cuando estaban siendo corneadas por esos toros bravíos. No me refiero a una explicación a la parte del espíritu, sino a sentir cierta o sentir frustración de no poder transferirla. Sí, claro. Jesús la sintió. Jesús dijo, ay, ¿hasta cuándo los tengo que soportar? Hombres de poca fe. Ahí está la respuesta. Eso es de la carne. Sí, la impotencia de no... Claro, claro que es de la carne. Mira que a mí me pasó una vez con un hombre que cuida carros cerca de la iglesia de Santa Teresita, en Laureles. Yo estaba con mi amigo Juan y Santiago y este hombre le decíamos Pacho de cariño, él cuidaba carros. Y él estaba en una situación muy, muy precaria, estaba tirado, él era un bazuquero, pues que había de 65 años en ese entonces, que había dejado su casa desde hace mucho tiempo. Yo recuerdo que cuando fuimos a orar por él, porque a veces teníamos como ciertos episodios en los que nos poníamos a filosofar con Pacho, cuando yo vi a Pacho desesperado, me ocurrió algo, y es que yo lo digo por influjo del espíritu, porque esto no ocurrió en lo natural. Yo no vi la necesidad de Pacho y la circunstancia terrible en la que se encontraba, sino que antes bien el espíritu me mostró el potencial de lo que podía hacer en la vida de Pacho. Entonces muchas veces esa frustración la tenemos es porque estamos evaluando una sola forma en la que eso puede ocurrir. Pero ¿qué tal si simplemente hacemos una oración, aun sin que veamos en el inmediatismo el producto de nuestra oración, esa transferencia, y ver qué ocurre después? Y así descargo esa frustración haciendo algo, porque es que la frustración, ¿cómo se descarga? Haciendo. Entonces, si bien no puedo hacerlo porque hay un impedimento formal o porque la persona haya endurecido su corazón o porque esté sufriendo y así no haya endurecido su corazón, tener la plena convicción de que toda oración es escuchada y saber hasta qué punto fue mi trabajo. ¿Sí me hago entender? Aunque entiendo que uno quisiera que todo el mundo experimentase eso. Así que, digamos, mi respuesta queda como llena hasta un punto, porque sé que siempre vamos a querer más para los que queremos, o decir, qué bueno poder transmitir algo por lo que yo pasé para que esa persona no pase por eso. Como yo creo que esa frustración la sienten los que trabajan en enseñanza de automóviles, de conducción,
Imagínense la frustración de estas personas cada que llega una persona, después de haber trabajado todo el mes en eso, y llegan a fin de mes el alumno nuevo y otra vez empiece. Cloche, saque, usted va a sentir un pedacito acá, venga, llévelo por la subida, lo mismo. Él va a querer transmitirle eso y no va a poder. Entonces, eso es de la carne, pero tengamos la fe, eso se equipara con fe. La vida de Pacho cambió después de esa oración, yo lo pude notar. Fue muy hermoso lo que Dios comenzó a hacer en Pacho, él empezó a tener una desintoxicación y bueno, ya la historia que muchos de ustedes saben. La paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, os la doy yo. La paz que nos da el Señor es esa reconciliación. ¿Que esa paz puede influir en la tranquilidad de mi vida y de mi carne? Sí, influye. Porque cuando uno camina reconciliado con Dios, se siente tranquilo en esta vida. Así que esta paz puede coincidir con la paz del mundo. Puede coincidir, pero no la confundamos, porque si bien puede coincidir, no significa que sean la misma. Pero el hecho de que tú se sientas que Dios te ama, que eres hijo de Dios y verdaderamente lo vivas, algo vas a sentir de esa paz tal cual nosotros la concebimos también. Así que no es una contradicción. Él dice que su yugo es ligero, ¿cierto? Habla del entendimiento de esta paz que Él nos da, ¿cierto? Y de lo que Él nos pide para su reino. El yugo, específicamente ligados como al ambiente de la época, el yugo significaba la enseñanza. Los judíos le llamaban yugo a la enseñanza de un tutor, de un rabino, sobre un joven que estaba capacitando en la ley, en la fe, en los profetas, en la práctica de la Torá. Entonces habían maestros que tenían un yugo muy pesado, porque el poder seguirlos era muy difícil, había que cumplir una cantidad de preceptos, y entre más preceptos se aprendiera, era un maestro con un yugo muy grande. Entonces Jesús les dice estas palabras en virtud precisamente de este yugo, de su enseñanza. Mi enseñanza no es practicar un deber ser de unas leyes de más de 300 leyes que te tienes que aprender, y que en la práctica de esas leyes va a hacer que tu vida sea prácticamente insoportable. Mi yugo son principios, por eso son ligeros. Esa es la explicación de ese texto, más que la paz. Porque nuestra misión, o sea, este es un lugar de confrontación. Nosotros tenemos que estar parados en la realidad. Nosotros no tenemos la plenitud hasta que lleguemos a su presencia. Así es, así es. Y eso lo tenemos que saber. Como lobos en medio de ovejas. ¿Cómo viven lobos en medio de ovejas? Ovejas en medio de lobos. He aquí que los envío como ovejas en medio de lobos. En medio de la batalla vamos a tener la paz. Exacto. Vamos a tener un rebaño, pero fuera de ese rebaño van a haber lobos, muy astutos, con colmillos afilados, y tenemos que estar cuidadosos. Es decir, va a haber confrontación. Va a haber confrontación. Bien, la paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo os la da, os la doy yo. No se turbe vuestro corazón, ni se intimide. Habéis oído que os dije, me voy y vengo a vosotros. Bien, voy a enseñar algo que por poco y se me escapa. Estos tienen tinta, ¿cierto? Y no hay un... Sí. Si me amarais, os alegraríais, pues voy al Padre, porque el Padre es mayor que yo. Si me amarais, os alegraríais. Qué palabras tan fuertes, qué palabras tan bruscas. Gracias, Pau. Qué palabras tan fuertes, tan bruscas decir eso. ¿Cómo que si me aman, se van a alegrar? ¿Recuerdan que la charla pasada hablamos del verdadero amor, que el verdadero amor tenía un ingrediente para que naciera? A diferencia del enamoramiento,
¿Cuál es la diferencia del enamoramiento que es en el amormiento a el amor verdadero? Vale, entra, pero sí, señor, conocer. El verdadero ingrediente del amor verdadero es el conocimiento. No vayan a decir conociendo miento, no. El conocimiento, es verdaderamente el conocimiento. Si ellos conocieran que Jesús es Dios y que hay una parte de él corporal que ellos están viendo, entonces se alegrarían, pero como todavía ellos no tenían la capacidad espiritual para saber que el ser con el que estaban compartiendo, comiendo, el ser que ellos creían ser los guardaespaldas de ese ser para que los otros no lo tocaran y no lo asfixiaran en medio de los tumultos, ese ser era Dios en la tierra. Si ellos entendieran el misterio de la encarnación, significaría entonces que lo conocen. Y si lo conocen, lo aman. Así que, ¿qué les está diciendo Jesús con estas palabras? Ustedes aún no me conocen. Ustedes aún no me conocen y han pasado 3 años conmigo. Miren, hay una diferencia entre, y es importante que tengamos en cuenta, entre la paz y el gozo. No es lo mismo sentir gozo que sentir paz. Paz y gozo son cosas muy diferentes. Vamos a hacer una recta acá, como si fuera una recta numérica. Pues los que no me están viendo, entonces estoy dibujando una simple recta, ¿ya? Donde vamos a poner aquí esto. Donde el 0, o sea, el principio de esta recta sería el dolor. Y el final de esta recta sería el placer. El dolor y el placer hacen parte de una misma experiencia sensorial, hacen parte de la manera en que nosotros podemos experimentar esta realidad humana. O sentimos placer o sentimos dolor. Pero entonces el placer hace parte de esta misma. La misma materia prima que te produce el dolor es la misma materia prima que produce el placer. Exactamente lo mismo. Entonces, cuando Dios habla de paz, gozo, ¿cierto? Aquí podemos poner sufrimiento, dolor, etc., etc. Muchas veces nosotros estamos esperando que Dios haga con nosotros en la esfera del placer. Le estamos pidiendo a Dios que haga con nosotros algo en la esfera del placer. ¿Ya? Voy a quitar de aquí el gozo, porque el gozo no hace parte. El gozo no hace parte del placer. No hace parte. La paz tampoco hace parte de esto. Cuando yo como una torta de chocolate o un Bonais de esos azules. No. Bueno, imagínense lo que a ustedes les guste, ya que parece no. Cuando yo como chontaduro y experimento placer, el chontaduro es como la política, divide mucho. El placer es bueno para Dios. Dios no está en contra del placer. Dios diseñó el placer. Hace parte de nuestra experiencia para disfrutar esta vida. En toda la Edad Media, la iglesia, gran parte de la iglesia, en medio de su ignorancia, comenzaron a ver el placer como algo que se escapaba de la esfera de Dios. No tiene absolutamente nada que ver. Si disfrutas una comida y la disfrutas y tienes una acción de gracias, eso agrada a Dios. Si tú dices gracias Dios por esta comida y es una cosa horrible que tú no estás disfrutando, ¿estás siendo un hipócrita?
¿Por qué no decimos la verdad? Dios, gracias por esta comida tan maluca, porque por lo menos me está llenando. Pero estamos siendo realistas. Estamos diciendo la verdad. Y esto es importante. ¿Saben? La paz del mundo, o sea, pongamos paz aquí entra la pax romana. La pax según el mundo nos da confort. El confort es placer. Pero lo que lleva a la paz de Dios, que también trae gozo, se escapa de esta recta y es algo así. Esto es una línea, esto es lo que Salomón en un libro que se llama el Eclesiastés del Antiguo Testamento dice: vanidad de vanidad, todo es vanidades, yo fui rey en Jerusalén y lo tuve más que todos los reyes que me precedieron, y los que aún vendrán después, tuve muchas mujeres, concubinas, muchas suegras, tuve todo. Y yo siendo ese rey hallé que todo era fastidioso en el mundo, todo era desidioso, nada me llenaba. Salomón comprendió que el ser humano, cuando no se concibe espiritual y trascendentemente hablando, va a ciclar toda su vida entre el placer y el dolor, sin encontrar algo más grande, más sublime, que llene más. La paz real, la paz está por fuera de esta experiencia, pero la abarca nuestra experiencia sensorial. Por eso, perpetua y felicidad, por eso nosotros como creyentes, aun a pesar de vivir situaciones dolorosas, no debemos perder esta. ¿Podemos sentir dolor en medio de la paz? Sí. Puede que no, porque puede que sí, puede que no. Puede que sí, porque el dolor de muela es igual con paz que sin paz. Pablo, y el dolor de ya no pertenecer acá, que duele. Cuando tú llegas a... Ese desarraigo no duele, ese dolor es inmadurez. Eso es felicidad. No, sí. No. ¿Te chocó mi respuesta? No, no me chocó. Yo creo que no me entendiste, pero... Pablo, no, en serio, es que hay un dolor cuando tú ya no sé explicarte, como hay cosas que, o sea, ya no perteneces tampoco aquí, pero tienes que estar aquí, no sé explicar. O sea, ese dolor se llama que el espíritu gime, de ese dolor, ese se llama el gemido del espíritu. Entiendo ese dolor y lo llamaba el espíritu, lo llamaba el apóstol Pablo en la carta a los romanos los ayes. Esos ayes es que el espíritu gime porque todo esto se restaure. ¿Ya? Pero ese dolor, si uno se queda diciendo Dios llévame, yo no quiero estar aquí, Dios llévame, es inmadurez, que no es la que estamos hablando, ¿cierto? Es el querer traer a Dios acá. Una persona madura quiere traer a Dios acá porque sabe que tiene la responsabilidad, aun a pesar que sabe que su ciudadanía está en otro reino. Sí. Eso se puede traducir a que la experiencia del dolor y el placer solo se puede vivir en la carne, más que la paz es lo que abarca lo que es la carne y el espíritu. Correcto. O sea que se puede tener dolor en medio de la paz. Por eso se dice paz en la tormenta. Y por eso es que el Señor Jesús tiene ese acto tan maravilloso, tan precioso en la barca con Pedro, cuando él calma la tempestad, para enseñarnos eso, que él estaba dentro. Miren que el Evangelio no da puntada sin dedal. Jesús, ¿dónde estaba? Estaba interno, estaba dentro, mientras que los apóstoles estaban afuera y Jesús estaba dormido y tranquilo, estaba descansando. Jesús estaba en completa paz. ¿Aún en medio de qué? De la tormenta. Y entonces, cuando Jesús sale a proa y los encuentra a ellos desesperados, Él va y calla la tempestad. ¿Ya? Él trae esa paz y hace que esa paz incluso llegue a ellos y comprendan esto de lo que estamos hablando. Así que nosotros como iglesia podemos pasar por momentos difíciles y aún sentir paz.
lo he experimentado, sé que lo has experimentado, tú también. Circunstancias muy difíciles y decir, Dios mío, ¿qué es esta prueba tan dura? Pero hay paz. Y hay dolor y hay lágrimas, pero hay paz. Que sobrepasa entendimiento. Y hay personas que cuando tú les dices eso, y dicen, no, pero ¿cómo es posible que estés así? Hay paz, hay paz. Yo puedo estar desesperado, es decir, puedo estar sufriendo, moviéndome de un lado a otro y tener paz. Pero siempre en medio del dolor piensa en esta paz, que esta paz está y es una sustancia y la puedes experimentar. Y también esta paz, y ojo, Daniel lo acaba de decir, esta paz también puede tocar la carne, porque el espíritu interviene en la materia y puede aliviar también tu dolor. Esta paz puede aliviar también tu dolor. No es simplemente que vas a aguantar ese dolor porque tienes paz. Esa paz es una sustancia y puede aliviar también tu dolor. Esa es la herencia que tenemos como hijos de Dios. Eso es lo que nos da la fortaleza. Nuestra fortaleza no proviene de nuestras potencias humanas. Nuestra fortaleza proviene de Él. Y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque Él es el autor y consumador ¿de qué? De la paz. ¿Qué significa autor y consumador? Quien la inicia, quien la otorga y quien la termina. Y quien la determina. Habéis oído que dije, me voy y vengo a vosotros. Si me amarais os alegrarías, es decir, si me conocéis. Pues voy al Padre, porque el Padre es mayor que yo. Ese yo, en la mayoría de traducciones, debe ir en mayúscula. ¿Qué? ¿Qué significa que el Padre es mayor que yo? Significa, él está hablando de la encarnación, que el Padre siempre es mayor que el Hijo, ¿no? Y que el misterio de la encarnación, hacia donde él va, su figura, la figura del Padre es mayor que Cristo encarnado, completamente. Os lo he dicho ahora, ¿sí? Os lo he dicho ahora, antes que suceda, para que cuando suceda, les está advirtiendo, creáis. ¿Qué quiere decir? Todavía ustedes no me creen. Todavía no toman esas palabras en consideración. Ya no hablaré muchas cosas con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, que en mí no tiene nada. ¿Por qué no tiene nada? ¿Por qué no tiene nada el príncipe de este mundo? En este momento no ha ocurrido. Ocurrirá sí, pero no ha ocurrido. ¿Por qué no tiene nada con Jesús? Pero ¿por qué más? Está bien, todo eso que están diciendo está bien, es correcto. Porque si es el príncipe de este mundo, no es el príncipe del mundo y del reino espiritual. Es el príncipe de este mundo, pero no del mundo del cual proviene el Señor. No es el príncipe del cielo, sino de este mundo. Pero Pablo, ¿cómo así? Luego entonces, al Jesucristo afirmar que hay un príncipe de este mundo, eso no va en contra de la soberanía de Dios. Dios no es soberano de todo. Exacto. El hombre le entregó la soberanía del mundo al demonio. Le entregó. Yo entrego mi voluntad y él hace. Y yo puedo tener un papá sin saber. Yo puedo ser hijo, en este caso sé que la palabra suena muy fuerte y que puede impactar, pero yo soy hijo, depende de lo que hago. Soy hijo de Dios, hago las cosas de Dios. Soy hijo del diablo, hago las cosas del diablo. Miento, robo, estafo. En fin. Porque hago las cosas que le gustan al dueño de ese reino. Entonces yo digo, no, yo no soy colombiano, pero nací en Antioquia, hablo
paisa, tengo cédula que dice que nací en Medellín, yo no soy paisa. No importa lo que tú digas o no. Eres eso. Aunque no, la noticia es, no lo sabías. Pero si esas cosas haces, a ese reino perteneces. ¿Ya? Por eso se habla de ese principado. Pero es una palabra que no deja de chocar. Quisiera que leyéramos, si alguien me puede buscar, el libro de Ezequiel, capítulo 37, verso 26. Si alguien quiere ocuparse de buscar ese capítulo. ¿Alguien quiere? Ezequiel, capítulo 37, versículo 26. Y otra persona, Isaías, capítulo 9, verso 6. Ezequiel, capítulo 37. Versículo 26, haré con ellos. Listo, ya vamos entonces a leerlo. Ezequiel capítulo 37, 26, Isaías capítulo 9, verso 6. Ajá, empecemos por Ezequiel. Por favor, adelante. Haré con ellos un pacto eterno de paz por su bien. Lo haré para que se multipliquen. Pondré mi templo en medio de ellos para siempre. Mi templo en medio de ellos para siempre. Esa es la promesa del Espíritu Santo. Cuando Jesús estaba diciendo, mi paz os dejo, mi paz os doy, es ser el templo del Espíritu Santo. Porque en el Espíritu es que llega esa paz. Ahora vamos a Isaías capítulo 9, verso 6, quien lo haya tomado. ¿Quién lo tiene en mano? Grande es su señorío y la paz no tendrá fin sobre el trono de David y sobre su territorio, para restaurarlo y consolidarlo por la equidad y la justicia desde ahora y para siempre. En el celo de Yahweh Sebaot piensa ejecutar todo eso. En el celo del Señor de los ejércitos, sí, así es. Eso es lo que está pasando aquí. La restauración del reino se va a hacer a través de su iglesia y de quienes tengan en posesión al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo. Dice que en mí no tiene nada, pero conviene que el mundo conozca que yo amo al Padre y que según el mandato que me dio el Padre, así hago. Levantaos, vámonos de aquí. Es decir, ellos estaban sentados departiendo y se levantan. Jesús ya va anunciando y dando sus últimas instrucciones de cómo iba a padecer. Todavía ellos, me imagino cómo estaban desconcertados. Imaginémonos a los apóstoles. Qué impresionante. Cuando ya dice, ya viene el príncipe de este mundo que no tiene poder contra mí, es porque Jesús veía en la esfera de lo espiritual. Eso no es simplemente metafórico, sino que realmente lo que para el demonio era una ganancia, que era la muerte de Cristo sin conocer el plan de Dios, para Dios iba a ser la salvación del mundo. Eso nos demuestra, de hecho, la soberanía de Dios, a pesar de las malas o buenas acciones del hombre, cómo el propósito de Dios se cumple. A pesar de cómo nosotros podamos con nuestro libre albedrío torcer las cosas, Dios tiene en cuenta esas cosas que nosotros intentamos torcer para hacer su propósito sin que nadie pueda decir que no fue libre. El demonio creyó que había ganado cuando Cristo murió. Eso lo decía San Ireneo de León. Es una suposición que hace la Iglesia, no lo sabemos a ciencia cierta en una conciencia angélica cómo se produce esa disertación, pero la Iglesia primitiva siempre lo creyó así. Siempre lo creyó así. Creyendo hacer mucho daño, terminó derrocándose a sí mismo. Pero no se dice que cuando Jesús murió, Él descendió a los infiernos a pelear
No, esa palabra no fue, eso no fue una batalla. La palabra utilizada es el Hades. El Hades, cuando eso está en la carta de Pedro, cuando Jesús desciende al Hades a predicar el Evangelio, lo que pasa es que la palabra latina es infernus, que nosotros traducimos como infierno, pero en realidad está hablando que él fue a abrir las llaves, la puerta del cielo, a todos aquellos patriarcas y personas que estaban esperando a que el Mesías llegara para poder encontrarse con Dios. Ejemplo, el rey David, ejemplo, Moisés, Abraham y el mismo ¿quién? Juan Bautista también. Fue eso. Estaban en un lugar expectante al que se llama el Sheol, el Hades, ¿cierto? O el Infernus. Ya después infierno. No es el infierno ni No, tampoco el cielo. no. Sí, lo mismo que Enoc. Fue arrebatado al cielo, así dice claramente. Bien, pero no nos metamos por ese tema porque no se trata de eso, para que vamos al texto. Cuando estemos viendo la carta de Pedro, hablamos de ese tema porque si no nos vamos muy... Dime, ¿es sobre eso mismo? Sí, pero pues, es que, o sea, entonces ahí hay algo enredado, porque cuando le quiero decir que entrar al infierno, pero... ¿Vos alguna vez has hecho, te pregunto, has hecho la novena o que cantar los villancicos que leen, ¿cierto? ¿Has visto que una de las partes del novenario que se hace en diciembre, que se suele hacer, donde se cantan, antes de cantar el ven, 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 hay una parte que dice, llave de David que abre el desterrado, las llaves del regio palacio, que es preciosa. La teología que hay en las novenas es preciosa. La teología tan profunda que hay dentro de eso, cuando yo me puse a leerlo por conciencia, con conciencia, es impresionante. Llave de David que abre al desterrado, las llaves del regio palacio, significa cuando Jesús va y abre el cielo a aquellos hombres y mujeres justos que, esperando la promesa en Jesús, actuaron, aún sin conocer al Mesías, actuaron como si el Mesías ya existiera, o sea, con una especie de fe en el Mesías que aún no había llegado. Y cuando se llegó el momento, el advenimiento del Mesías y su obra magna, que fue la crucifixión, su muerte, su pasión y resurrección, se abrió ese regio palacio para que ellos tuvieran acceso al cielo. Entonces la palabra infierno no se refiere al lugar donde está el al infierno del Dante Alighieri con los círculos internos y todo eso, no se refiere a ese infierno. Ahí es donde se da esa confusión, pero en realidad se refiere a un lugar donde ellos estaban esperando, que antiguamente a ese lugar se le conocía el seno de Abraham. Pero si es muy por los pecados de todos, incluye a los pecadores de ahí para atrás. Él no abrió la llave para todos. No, abrió la puerta para todos, pero si tú no usas la llave no entras. Por eso, pero ¿cómo la podían usar los que ya habían fallecido? Jesús fue a predicarles a ese lugar de expectación. Pero a los pecadores también. No, los pecadores antes de Cristo, ¿cierto? No, Que no se arrepintieron, no, o sea, los que a los justos. Volvemos a la misma paradoja. La Biblia nos habla que Jesús fue a predicarle a aquellas almas expectantes que lo estaban esperando en virtud de su nombre. Ya los indígenas y todo eso. No, estoy hablando para que, por si alguien lo está pensando. Eso, ¿alguien lo estaba pensando? Dios va a tener una justicia perfecta con ellos, pero sí nos dice a quienes sí le abrió directamente, es decir, quienes entraron simplemente porque esperaron en esa expectativa mesiánica aún sin conocerlo. Por ejemplo, si nosotros leemos la carta a los hebreos, vemos que Abraham creyó en fe y por esa fe le fue computada justicia. ¿Cuál es la justicia? El cielo. Entonces, Abraham creyó en una promesa y esa promesa estaba hablando de Cristo, pero muchas generaciones y pura descendencia que en el futuro él puso por esa obediencia que él tuvo a la palabra de Dios, estaba creyendo en Cristo.
en la sombra de Cristo. Y cuando Cristo vino a esta tierra, que ya se hizo luz y dejó de ser una sombra, una promesa y fue una realidad, ellos entendieron, fue en ti que nosotros esperamos. Y esas son las llaves de David que abren el regio palacio. Ellos encontraron, ahora llegó el Mesías y ellos se los llevó. Eso es lo que ocurrió realmente. Cerremos las preguntas aquí, por favor, para que podamos avanzar con el texto. Sí. Es que Dani dijo ahorita, bueno, lo de la llave. Sí. Estamos llamados a entrar, pero hay quienes no usan la llave. Ahora uno, o sea, ¿cómo se puede aplicar ese usar la llave? Uno ahora yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, nadie va al Padre si no es por mí. Esa es la llave. Jesús. ¿Crees en Jesús? Esa es la llave. La llave ya abrió la puerta. Esa es usar la llave. La llave es la fe en Él, en el Mesías. Vamos a Hebreos capítulo 11. No quería abrir la caja de Pandora. Pablo, espere, abrimos la caja de Pandora, Hebreos 11. Como la abriste, si tienes una Biblia a tu lado, te encomiendo Hebreos 11. Comenzamos. Sí, pero no sé si de pronto alguien está siguiéndonos en el online y nos dice si de pronto sí se escucha. Que no te salve eso. Tienes que parar. No, si se escucha retorno, entonces quiere decir. Ok. Tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera. Es estar convencido. Se escucha muy suavecito, pero si tú quieres, cierras el micrófono para ayudar a la. No, entonces de pronto que lo puedes leer tú, Hebreos 11, gracias, para no tener que hacer tanto vericueto. No lo Sí. encuentro. Lo tengo en la mano. Yo lo tengo acá, pero Por favor, léelo, sí, entonces, Hebreos 11. Tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera. Es estar convencidos de la realidad de cosas que no vemos. Nuestros antepasados fueron aprobados porque tuvieron fe. Porque fueron aprobados nuestros antepasados. Porque tuvieron fe. ¿Qué significa esa aprobación? El ingreso al cielo. ¿Tuvieron fe en qué? En un Cristo que veían o no veían. No veían porque no había venido. Voy a hacer otra gráfica acá, si me permiten, para explicar eso que ya lo expliqué hace algún tiempo. Pablo, mientras haces la gráfica, Dios. Pau, ¿me puedes ayudar para borrar aquí un poquito? los antepasados ya no tienen que esperar la segunda venida, ellos ya están allá. Pero también han de resucitar, igual con nosotros. O sea, Ellos, falta la segunda fase del Mesías. Ellos experimentaron la primera fase, solo que sin cuerpo, pero deben de experimentar la segunda fase del Mesías, que es la resurrección de los muertos. Aquellos que mueren después de Cristo y abrieron la llave, ¿están en ese mismo estado que ¿Correcto? Sí, claro que sí. Pues no es que estén expectantes, están allá. Sí, claro. Sí. Tarea, un borrador. Miren, para que entendamos esto de Cristo, de Hebreos 11, es importante que comprendamos algo. Vamos a hablar aquí antes de Cristo, ¿cierto? ¿Suena molesto? No. Después de Cristo, ¿cierto? Cristo en la mitad, ¿vale? ¿Dicen que perdón? lo tenés cerrado ahí? No. Que se oye muy cortado. Bueno, igual la grabación quedará en celular o algo. Vamos a intentarlo lo mejor que podamos. Bien, entonces, antes de Cristo, puedes repetir, qué pena, Hebreos 11:2, cuando dice por la fe, no lo que significa la fe, sino es... Nuestros antepasados Correcto. fueron aprobados porque tuvieron fe. Perfecto, continúa. Por fe
Sabemos que Dios formó los mundos mediante su palabra, de Ujú. modo que lo que ahora vemos fue hecho de cosas que no podían verse. Perfecto. Ahí que nos están explicando que el espíritu siempre viene antes que la materia, que el espíritu siempre está primero que la materia, pero ahí es otro tema. Entonces, nuestros antepasados fueron aprobados por fe. ¿A dónde estaba apuntando su mirada? Hacia Cristo. Sin verlo, ellos creyeron, usaron la fe, creyeron sin ver y actuaron y cambiaron su vida en respuesta o en proporción a esa fe. Y es por esa fe que es expectativa que ellos son cristianos. Nuestros antiguos, Abraham, Isaac, Jacob y toda esa barra de personas eran cristianos, pero cristianos expectantes, cristianos en expectativa. Pero como la fe en el mundo espiritual es una realidad, ellos desde antes ya lo eran, pero en el cronos, es decir, en el tiempo ordinario, en el kairos, que es en el cronos, ellos estaban esperando, en el cronos ellos ya eran cristianos, ¿cierto? Pero Jesucristo, Dios tuvo que hacerse hombre en el cronos, es decir, en el año 0 del cómputo greco-romano, del calendario solar, en el año 0, en el año 1, Cristo, Dios viene, el Mesías viene a este mundo, y a partir de ahora, los que creen en Jesús, ya no mirándolo solamente, sino estando en Él, acá, los apóstoles, los creyentes, van a estar en una situación, si bien similar, diferente, porque ya ellos no están en una expectativa, ellos ya lo están disfrutando, ellos ya lo están viviendo. Y todos nosotros, después de Cristo, ya estamos viviendo a Cristo internamente, ya estamos precisamente con la llave, no la estamos esperando, ya la tenemos. ¿Qué espera entonces esta iglesia? Espera la segunda venida. Y es más, si me apuran un poco, yo puedo extender esta línea de tiempo, y si la extiendo, aquí hablamos del final de los tiempos, el final de los tiempos, y aquí existen otros personajes que se llaman los judíos. Los judíos han estado ciegos a Cristo, los judíos, no los patriarcas que creyeron en Jesús, los judíos van a ver a Cristo cuando vuelva. No lo están viendo ni aquí, porque no vieron a Cristo acá y lo niegan, y lo negaron y lo siguen negando aquí, pero aquí, según el apóstol Pablo, según el Apocalipsis, cuando en el texto que los invito a que lo vean de los 144,000, aquí judíos y creyentes, y estos van a ser un solo pueblo, porque ellos van a ver al Mesías descender y van a creer en Jesús, y vamos a ser un solo pueblo, iglesia y judíos. Por eso es que nosotros no podemos juzgar y criticar a los judíos, hay que respetarlos, tampoco es seguirles todos los cuentos, pero sí respetarlos, porque son hermanos nuestros, van a saber que somos hermanos, pero en un futuro. Lo que pasa es que nosotros ya lo sabemos y llevamos ventaja en saberlo, ellos no saben que van a ser parte de la iglesia en un futuro. No es una segunda oportunidad. No lo veamos como una oportunidad, no funciona así. Veámoslo como un propósito y un designio eterno, para que sea más radical. Entonces, exacto, y es escogido porque ya esto iba a pasar. Miren qué tan bonito eso, porque nos lleva a entender un poco ¿a quién vino a predicarle Jesús? ¿A quién? Vino a decirlos, cuando Él llegó, cuando Él resucitó, acá, cuando Él resucitó, pongámoslo acá, Él fue a decirlos a estos que estaban acá: hey señores, ya llegué, lo que ustedes esperaron ya se cumplió en el cronos, vengan, yo los llevo a la casa de mi Padre. Eso fue lo que ocurrió. Vamos. Gracias a ti. Ahí va. ¿Esa Sí. segunda venida cómo va a ser? No me sé. Ahí se
va a ser muy tangible. Va a ser muy tangible, tanto que los mismos judíos lo van a reconocer. Si los judíos lo van a reconocer es porque va a ser muy evidente, va a ser evidente para todos. Bien, pero al principio va a parecer como que no, pero después va a ir siendo evidente. Y los verdaderos judíos se van a convertir y vamos a ser un solo pueblo. Esto no lo dice Pablo Velázquez, esto lo dice el apóstol Pablo. Claramente, que hay un misterio allí. ¿Cómo estamos de tiempo? ¿Bien? 15 para 9. En el crono. Capítulo, ya estamos complicando las cosas. Capítulo 15, verso 1. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el viñador. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el viñador. Esto es precioso. O sea que me detengo aquí un buen rato. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el viñador. Este lenguaje agrícola que emplean nuestros señores es expresa mucho, porque la vid, sabemos que se está refiriendo pues a la planta que produce la uva, los viñedos, etcétera, etcétera. En las vendimias, que son las cosechas de la uva, normalmente se llama vendimia porque de una raíz o de un retoñito, que eso tiene un nombre en italiano, perdónenme, no recuerdo el término, pero hay una raíz principal, y a veces esta raíz principal vale millones de dólares. La de los viñedos más famosos de los aristócratas en Italia y que viven de eso todavía, el vender esa raíz principal, eso no la vendes, es un tesoro, eso lo tienen con guardaespaldas, con custodiado porque es su ganancia, es lo que hace que mi vino sea diferente al tuyo. No solamente los grados de fermentación, sino el cuidar esa uva principal, y de esa desprenden todos. Jesús hablaba en ese sentido: yo soy la vid verdadera, yo soy esa verdadera, no esas copias que proviene de mi Padre, de la viña de mi Padre. Pero miren lo que dicen: Jesús es el fruto y Dios es el viñador. ¿Qué hace un viñador? Recoge. Es como el que recolecta el café. El viñador es el que recoge la uva. Así que la acción del Padre es recoger. Jesús cumple una función. El Cristo cumple la función de entregarnos su vida. ¿Y el Padre qué va a hacer? Va a tomar esos frutos que da el Hijo, o sea, cada uno de nosotros, y vamos a ver qué pasa. Verso 2. Todo sarmiento que en mí no lleve fruto, lo cortará. Y todo el que dé fruto, lo podará para que dé más fruto. Me voy a detener acá porque sé que esto me va a llevar a hablar mucho más. Vamos a entender este pasaje más allá de simplemente una parábola muy interesante en que nosotros nos injertamos a Cristo y ya está, sino comprender qué significa eso de podar. ¿Y qué significa esa poda en nuestra vida y en nuestra práctica de la vida espiritual diariamente? Y cómo la poda es buena. Sí. Sí. Y por ahí va la cosa. Entonces, ¿cómo es necesario? Y cómo al que poda es al que ama. Las plantas, tía, que usted quiere mucho, las maticas, ¿usted las poda o las deja crecer como locas? A las que más quiere. Porque a todas las quiere, entonces todas las poda. Pero a las del vecino las poda, ¿o no? A veces. Pero sí me mandan, me traen matas para que yo se las arregle. Y si se las arregle, ¿Y cuando las poda, qué pasa? ¿Qué pasa cuando uno poda una planta? ¿Usted qué sabe? ¿Y cómo crece? ¿Cómo crece en relación si yo no la hubiese podado? No, la otra se pudre, se daña. En cambio esta, por eso ahí se flore, lo que sea. Miren que es un símil, gracias, es un símil muy fácil de
comprender, pero ¿cómo llevamos eso a la vida práctica? ¿Cómo es que Dios nos poda? De eso hablaremos, qué es dar fruto, cómo Dios nos poda, para que no pasemos de largo un pasaje que tiene un contenido tan profundo. Gracias, vamos a terminar por hoy, vamos a hacer una... Dime. ¿Podemos hablar un poquitico de eso? Sí, De la poda. el miércoles vamos a extendernos mucho, es que nos quedan 5 minutos. Es que es otra caja de Pandora y la vamos a abrir. Otra caja. Ay, se me está pegando los octubre que cada cabrón Que le peguen la buena, A eso le llaman bueno, ok. Padre, yo te doy gracias, Señor, por cada persona y por cada corazón, porque somos tan importantes para ti, cada uno es tan importante, cada uno tiene tanto que aportar. Dios, gracias, porque tu palabra enriquece en sobremanera, porque habla de todas las cosas de la vida, porque con un texto que parece simple, hablas a tantas situaciones, y ahí está tu magia, ahí está tu sabiduría, que para aquel que se cree sabio, lo ve como simpleza, pero el que realmente sabio encuentra el oro y reconoce cuánto pesa, reconoce sus quilates cuando lo ve. El experto, el sabio, sabe dónde hay sabiduría y dónde hallarla. El necio desprecia las cosas, Señor, creyendo que entiende mucho, Señor. Y yo te doy gracias, porque haciéndonos pequeños, Señor, encontramos sabiduría. Y tu sabiduría es necedad para el mundo. Señor, si hemos venido con carga, con alguna situación familiar, carga espiritual, ven Dios y muéstranos tu paz. Pero esta que es sustancia, esta que toca todas las fibras del corazón, esta que a pesar de pasar por situaciones difíciles, no permite que renunciemos al camino. Esta paz que a pesar del dolor nos hace continuar y no despreciar o menospreciar el quebranto. Gracias, Señor, y llévanos en paz. Amén y amén. Muchas gracias. Gracias.